Después de 15 años de matrimonio, mi esposo cambió las cerraduras, puso a su joven amante con mi bata de seda y me echó a la lluvia con $20. Pero cuando usé la vieja tarjeta bancaria que me dejó mi padre, el gerente palideció y dijo: «Señora, tiene que ver esto ahora mismo». La chica llevaba puesta mi bata. Ese fue el detalle en el que mi mente se quedó atascada, incluso mientras todo lo demás se derrumbaba a mi alrededor. No la cerradura cambiada, no los papeles de divorcio ya abiertos en abanico en la mano de Gregory, como si hubiera practicado el gesto. No el lápiz labial color vino manchado en el cuello de la camisa de cumpleaños que le había elegido en Bloomingdale's un martes de marzo, porque sabía que tenía una reunión importante y quería que se sintiera seguro de sí mismo. Ni siquiera el rostro de Gregory, cuidadosamente compuesto, casi aburrido, como el de un hombre firmando una transacción de rutina. La bata era de seda color marfil, bordes cosidos a mano. La había comprado en París, en el único viaje que hicimos que se sintió genuinamente romántico, antes de que empezaran los largos silencios, antes de que su teléfono comenzara a pasar la noche boca abajo en la mesita de noche. La boutique estaba en una calle estrecha cerca de la Rue du Faubourg, y me quedé afuera 10 minutos porque el precio me hizo titubear. Gregory me dijo después que era absurdo. ¿Quién paga eso por una bata? Lo dijo con ese tono que usaba para casi todas mis preferencias hacia el año 12, con descendencia afectuosa, disfrazada apenas de preocupación. Ella la llevaba como si la hubiera tenido durante años. Cadera ladeada, una mano recorriendo la solapa. Me miró de arriba abajo y sonrió. «Ah», dijo, «es solo la exesposa. 23 días. Eso era lo que había estado fuera. 3 semanas y 2 días cuidando a mi madre tras una cirugía de reemplazo de cadera en su casa de Connecticut, llevándola a fisioterapia a las 7 de la mañana, triturando sus medicamentos en puré de manzana porque no podía tragar las pastillas enteras, durmiendo en un sofá cama que me dejó una tortícolis que todavía no se ha resuelto del todo. Había llamado a Gregory cada pocos días. Él había estado distraído en las llamadas. Me había dicho a mí misma que era por el proyecto de la Torre Meridian. Siempre estaba distraído durante los proyectos grandes. Me había dicho muchas cosas a mí misma. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 43 años. Durante 15 años estuve casada con Gregory Harmon, un hombre que construyó una carrera en construcción comercial y una reputación de ser la persona más confiable en cualquier sala. Yo solía decir eso de él en las cenas. Solía decirlo en serio. Había sido directora de marketing en una firma de arquitectura mediana cuando lo conocí en un evento del sector en 2008. Él era encantador de una manera tranquila, deliberado, sin prisas, del tipo de hombre que realmente escuchaba cuando hablabas. Salimos durante 2 años. Nos casamos en la primavera de 2010 en un salón al norte del estado de Nueva York, con 80 invitados y un cuarteto de cuerdas que Gregory insistió en contratar, porque sabía que a mí me encantaba la música en vivo. Mi padre bailó conmigo una canción que yo amaba desde los 12 años, y cuando después me sostuvo el rostro con las manos dijo: «Elegiste bien, hija mía, pero siempre has tenido buen juicio». Dejé mi trabajo en el 4.º año para llevar la administración de la empresa de Gregory, cuentas por pagar, contratos, relaciones con proveedores. Era buena en eso, mejor que la anterior gerente de oficina, a quien Gregory había descrito como una ineficiencia necesaria. Reorganicé sus sistemas de archivo, renegocié 3 contratos con proveedores y detecté un error de facturación que le ahorró a la empresa $84,000 en un solo trimestre. Gregory decía que yo era indispensable. Lo dijo durante años. Para el año 13 ya casi no decía nada. Había notado las señales como se nota una fuga lenta en una llanta, poco a poco y luego de golpe. Cenas largas a las que no me invitaban, una nueva contraseña en su teléfono, una colonia que no reconocía pegada a su chaqueta un miércoles sin explicación alguna. Lo había mencionado 2 veces. Ambas veces me miró con una expresión que lograba ser herida y despectiva al mismo tiempo, como si mi preocupación misma fuera el problema. Me había dicho a mí misma que estaba siendo paranoica. Debía haber confiado en mis instintos. Siempre había tenido buen juicio. Mi padre lo decía. El sobre que Gregory me puso en las manos en la puerta era grueso, papel de tamaño legal. El abogado de la familia de Gregory, Marcus Webb, Harvard, especializado en divorcios de alto patrimonio, cuyo nombre había visto en documentos que pasaban por mi propio escritorio durante años, lo había redactado, presentado la semana anterior. Según la fecha, Gregory había firmado el 3 de octubre. Las cuentas conjuntas fueron transferidas, dijo Gregory. El título del apartamento está a mi nombre, desde la refinanciación de 2019. Eras la firmante secundaria en las cuentas. Te removí el martes pasado, lo dijo sin crueldad, casi con delicadeza, de la forma en que le explicarías a alguien que su lugar de estacionamiento fue reasignado. El acuerdo incluye un pago de $500, agregó. Es más de lo que te corresponde, considerando que no has contribuido económicamente a este hogar desde... Yo manejaba tu negocio, dije. Mi voz era muy tranquila. Me sorprendió eso. Como un favor, dijo él. De manera informal, no hay registro laboral. La chica luego descubriría que se llamaba Jade, 24 años,
coordinadora de eventos junior a quien Gregory había conocido en una feria de proveedores 14 meses antes, se apoyó en el marco de la puerta y examinó sus uñas. Miré a Gregory durante un largo momento. Tomé el sobre. Tomé mi maleta del pasillo. Él ya la había empacado. La prolijidad de eso, la premeditación, me golpeó en el estómago y salí a la lluvia. Me senté en una parada de autobús en la calle 72 durante 4 horas. Mi sombrilla estaba en el apartamento. No había pensado en agarrarla. Era esa lluvia fría de octubre que no se compromete a ser dramática, simplemente persistente, metiéndose en todo. Tenía mi maleta, mi bolso, mi teléfono al 34% de batería y $20 en efectivo de mi billetera. El cheque de $500 que Gregory había incluido en el sobre no lo podía cobrar hasta la mañana. Llamé a mi madre. Todavía estaba en Connecticut, a 6 semanas de recuperar su movilidad completa, y la escuché llorar durante 12 minutos antes de decirle que estaba bien y colgar porque no podía permitirme derrumbarme por teléfono. Llamé a mi amiga Dana. Tenía un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn y me habría dejado dormir en su sofá, excepto que estaba en Portland en una conferencia de trabajo hasta el domingo. Se ofreció a enviarme dinero por Venmo. Yo no tenía una cuenta conectada. Gregory había manejado nuestras finanzas desde una sola plataforma conjunta y había cerrado mi acceso el martes anterior junto con todo lo demás. Mi teléfono llegó al 11% alrededor de medianoche. Entré al McDonald's de la esquina. Me senté en una mesa. Pedí un café que no podía costear realmente y traté de pensar. Tenía un problema de lógica frente a mí y siempre había sido mejor con los problemas de lógica que con el duelo, así que me concentré en eso. ¿Qué tenía? Tenía la ropa en la maleta. Tenía mi identificación y mi pasaporte. Había agarrado mi carpeta de documentos por instinto al salir. Alguna lejana rutina práctica que aún se activaba incluso mientras el resto de mí se apagaba. Tenía $20. Menos el café. Abrí mi billetera para contar de nuevo y ahí fue cuando la vi. Estaba detrás de una fotografía. Mi padre y yo, tomada en una feria del condado cuando yo tenía tal vez 9 años, ambos sosteniendo conos de helado y entrecerrando los ojos bajo el sol de verano. Había llevado esa fotografía en cada billetera que había tenido desde que él murió, y presionada plana contra la parte de atrás de la foto, tan delgada y descolorida que había dejado de registrarla como un objeto hacía años, había una tarjeta, azul, vieja, del tipo de plástico mate que usaban antes de que todo se volviera brillante. Heritage National Bank. Había un número de cuenta escrito a mano en la parte de atrás, con la letra cuidada y arquitectónica de mi padre. Debajo, 2 palabras. Para Emily. Me quedé sentada con ella en la mano durante mucho tiempo. Mi padre se llamaba Robert Anger. Llegó a este país desde Hong Kong a los 21 años. Con $400, una maleta y un conocimiento práctico del inglés adquirido de las películas americanas. Abrió una tienda de abarrotes en Queens en 1987. Trabajó 7 días a la semana durante 11 años hasta que pudo contratar a un empleado, luego a 2, y eventualmente a un pequeño equipo. Fue la persona más trabajadora que he conocido y también en ciertos sentidos, la más reservada. Me había puesto la tarjeta en la mano la semana antes de mi boda. Sus manos estaban ásperas por décadas de trabajo y sus ojos estaban muy serios. No la toques, dijo, a menos que el barco empiece a hundirse, ¿entiendes? Solo entonces. Le pregunté qué había dentro. Sonrió y sacudió la cabeza. Un seguro. Murió 14 meses después de mi boda. Cáncer de páncreas, rápido y despiadado. La tienda pasó a mi primo. La casa a mi madre. Yo había asumido que la tarjeta era una pequeña cuenta de ahorros, algo que mi padre había guardado en silencio. Unos pocos miles de dólares, un gesto de amor. Nunca la había usado porque el barco nunca se había hundido, hasta ahora. Heritage National Bank abría a las 8:30 am. Yo estaba ahí a las 8:15, sentada en los escalones de mármol con mi maleta a un lado y mi abrigo todavía húmedo de la noche anterior. El guardia de seguridad me miró raro cuando abrió la puerta. No me importó, no había dormido. El cajero era un joven llamado Daniel, así decía su gafete, y tenía esa neutralidad practicada de alguien entrenado para no sorprenderse por nada. Tomó la tarjeta, escribió el número de cuenta y esperó. Luego lo escribió otra vez, miró la pantalla, luego a mí, luego la pantalla otra vez. Un momento, dijo con cuidado. Caminó hacia el fondo sin más explicación. Lo observé a través del vidrio divisorio. Habló con una mujer. Ella negó con la cabeza y señaló hacia una oficina al otro lado del salón. Él tocó esa puerta. Apareció un hombre de cabello gris. Escuchó, miró a través del vidrio hacia mí y se enderezó de una manera que cambió el aire de la habitación. Caminó hacia mí con ese paso deliberado particular de alguien que ha recibido una noticia que requiere manejo cuidadoso. Señora Emily Carter. Señorita, dije automáticamente. Luego, sí, mi nombre es Patrick Reynolds. Soy el gerente de la sucursal. ¿Podría venir a mi oficina, por favor? Patrick Reynolds llevaba 31 años en Heritage National, un dato que mencionaría 2 veces en la siguiente hora. No por vanidad, creo, sino porque quería que yo entendiera que no se sorprendía fácilmente y que esto lo había sorprendido. Cerró la puerta de la oficina. Se sentó. Entrelazó los dedos sobre el escritorio. Voy a ser muy transparente con usted, dijo. Su padre abrió
abrió una cuenta en esta sucursal en 2001. Se estructuró como un fideicomiso de protección familiar, un instrumento legal específico que opera con una cláusula de activación en lugar de acceso directo. Se detuvo, eligiendo sus palabras. La cláusula requiere dos condiciones para activarse. Primero, la beneficiaria principal. Usted debe presentar la tarjeta en persona. Segundo, una verificación cruzada del estado financiero de la beneficiaria debe confirmar un estado de necesidad aguda, específicamente fondos accesibles en cero en todas las cuentas personales. Se me apretó la garganta. Gregory cerró todas nuestras cuentas. Sí, el sistema consulta bases de datos financieras conectadas. Esta mañana, cuando ejecutamos la verificación con su tarjeta, su perfil financiero personal mostró saldo cero en todas las cuentas registradas. Hizo otra pausa. El fideicomiso interpretó eso como la condición de activación que su padre especificó. La cuenta se activó automáticamente. Giró el monitor hacia mí. Había pasado 15 años manejando las cuentas de una empresa de construcción. Entendía de números. Era buena con las cifras. Miré la pantalla y mi cerebro simplemente se negó a procesar lo que estaba viendo. 7 cifras, empezando con un 3. ¿Cuánto?, susurré. $3.412.000. Dijo Patrick, más el interés acumulado durante 23 años, lo que eleva el total actual a aproximadamente 4.1 millones. La habitación estaba muy silenciosa. Mi padre tenía una tienda de abarrotes, dije. Patrick asintió. También tenía una relación con un asesor financiero llamado George Tan desde 1989. El señor Tan está retirado ahora, pero todavía es conocido en ciertos círculos. Su padre invirtió de manera constante, montos modestos, pero a lo largo de 30 años, con interés compuesto. También hizo 2 inversiones inmobiliarias a través de una LLC a principios de los 90 que se apreciaron significativamente. Entrelazó las manos. Era muy reservado sobre esto. El documento del fideicomiso prohíbe específicamente la divulgación a terceros, incluyendo cónyuges. Me tapé la boca con la mano. Patrick deslizó un sobre amarillento por el escritorio, mi nombre en el frente, con la letra que había amado desde antes de saber leer. La tinta se había desteñido a un suave color café. Reconocí la pluma que había usado, una pluma fuente Waterman que llevaba en el bolsillo del pecho todos los días de su vida adulta. No lo abrí en la oficina. No pude. Le agradecí a Patrick. Tomé el efectivo de emergencia que procesó, Schmieldors, junto con 3 tarjetas de débito corporativas y un número directo del equipo de administración del fideicomiso. Puse el sobre en mi bolso. Salí y me senté en una banca en un pequeño parque 2 cuadras más allá. Lo abrí. Mi querida Emily, si estás leyendo esto, algo salió muy mal. Espero estar equivocado. Espero que nunca leas estas palabras. Crecí viendo lo que les pasaba a las mujeres que se quedaban sin nada cuando todo se derrumbaba. Mi propia madre, tu abuela, mujeres que trabajaban más duro que cualquier hombre que conocí y que aún así terminaban sin opciones cuando los hombres en sus vidas decidían irse, desaparecer o quitarles todo. Vi que eso pasaba y me prometí a mí mismo que no te pasaría a ti. Cuando naciste, comencé a ahorrar. No mucho al principio, $50 al mes, a veces menos. Pero no mucho al principio, $50 al mes, a veces menos. Pero ahorré cada mes sin falta. Invertí con cuidado. Tomé 2 decisiones que resultaron bien y tuve el sentido común de dejar el dinero donde estaba. Para cuando creciste, había suficiente como para importar. No te lo dije porque no quería que eso cambiara nada. No quería que tomaras decisiones basadas en lo que yo tenía. Quería que construyeras tu propia vida. Quería que eligieras bien. Y lo hiciste. Siempre tuviste buen juicio. Hija mía, pero también conozco el mundo. Sé que el buen juicio no siempre es suficiente, y que a la gente buena le pasan cosas malas, y que cuando eso pasa, el dinero es la diferencia entre tener opciones y no tener ninguna. Tienes opciones, úsalas con sabiduría, cuida a tu madre, sé buena contigo misma. Con todo mi amor, siempre, Baba. Me quedé en esa banca durante 20 minutos llorando tan fuerte que no podía respirar. Luego me limpié la cara, abrí mi teléfono y busqué a la mejor abogada de divorcios de Manhattan. Se llamaba Catherine Sterling, Kate para sus clientes, señora Sterling para los abogados contrarios, esa mujer para los 3 ejecutivos de empresas Fortune 500 y los 2 políticos prominentes cuyos equipos legales había desmantelado sistemáticamente a lo largo de una carrera de 20 años. Tenía una pared llena de títulos de Columbia y Yale, una reputación de nunca aceptar menos de lo que las cifras decían que era justo, y un equipo de asistentes legales que operaba con la eficiencia de una unidad de trauma. Su asistente me dio una cita a las 2 p.m. Llegué a Sterling & Associates con mi maleta, mi abrigo húmedo y una carpeta de Manila con todo lo que había tenido la lucidez de fotografiar antes de salir del apartamento. Estados de cuenta, facturas de servicios, declaraciones de impuestos de los últimos 4 años y los estados financieros de la empresa de Gregory, que aún tenía guardados en una nube personal de mis años administrando la oficina. Kate Sterling tenía 51 años, cabello plateado y llevaba un reloj que costaba más que el auto de la mayoría de las personas. Revisó mis documentos sin expresión alguna. Luego levantó la vista. Presentó la demanda sin tu firma.
dijo. Me dijo que no la necesitaba. Estaba equivocado. Dejó los papeles. Nueva York requiere ambas firmas para un divorcio sin culpa. Sin la tuya, esta demanda es inválida. Su abogado lo sabe. La presentaron de todas formas, probablemente apostando a que tú no sabrías que podías impugnarla. Dijo que las cuentas estaban vacías. Lo están. Vaciar cuentas maritales conjuntas sin consentimiento mutuo es un delito grave en Nueva York. Se llama disipación de bienes maritales. Lo dijo como si leyera una lista del supermercado. La mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio, el apartamento, el capital del negocio, todo, es legalmente tuyo bajo la Ley de Distribución Equitativa de Nueva York. La refinanciación de 2019 que puso solo a su nombre no elimina retroactivamente tu interés marital. Pensé en el rostro de Gregory en la puerta. La paciencia amable y definitiva de eso. No tienes nada con que luchar. Él lo creía, dije. Kate me miró fijamente. La mayoría de las personas en su posición lo creen. Ahí es usualmente donde cometen sus errores. Tomó su pluma. Necesitaré un anticipo de $25,000 para empezar. Lo transfiero hoy, dije. Algo cambió en su expresión. No sorpresa exactamente. Más bien un recálculo. Bien, dijo. Hablemos de lo que vamos a hacer. Nos movimos rápido y en silencio, lo cual Kate decía que siempre era mejor que moverse ruidosamente. Un lunes, su equipo presentó una respuesta a la petición de divorcio de Gregory, notificando al tribunal de la invalidez procesal y activando una revisión obligatoria. El martes por la mañana, antes de la primera reunión de Gregory del día, una orden judicial congeló todas las cuentas asociadas con Harmon Construction LLC y las finanzas personales de Gregory. 14 cuentas en 3 instituciones, incluyendo 2 que yo no sabía que existían. Él se enteró a las 10:17 a.m. cuando su tarjeta fue rechazada en una cafetería en Park Avenue. Sé esto porque me llamó 11 veces entre las 10:17 y el mediodía. Dejé que todas fueran al buzón de voz. A las 10:43 a.m., el notificador judicial tocó la puerta del apartamento. Me estaba quedando en un hotel a 3 cuadras de la oficina de Kate, un Marriott limpio y anónimo donde había tomado una habitación con una de las tarjetas corporativas de mi padre. Pedí servicio a la habitación esa primera noche, una comida decente, caliente, la primera en más de 30 horas, y me senté en el silencio, permitiéndome sentir, con mucho cuidado, el borde de algo que eventualmente podría estar bien. Mi teléfono vibró a las 11 p.m., un número desconocido. Contesté porque esperaba una llamada del fisioterapeuta de mi madre, Emily, una voz de mujer, joven, pero más firme de lo que esperaba. ¿Quién habla? Una pausa. No me conoces. Me llamo Jade. Dejé el tenedor. Necesito que sepas, dijo, que yo no sabía que estaba casado cuando empezamos. Me dijo que llevaba 2 años separado. Descubrí la verdad en agosto. Otra pausa, más larga, y encontré otras cosas. En agosto, cuando descubrí todo. Esperé. Tengo grabaciones, dijo, de su oficina. 12 horas. Las grabé porque tenía miedo y no sabía qué más hacer, y luego pasó todo esto y su voz se quebró un poco. Luego se estabilizó de nuevo. Quiero entregárselas a tu abogada. Debí haberlo hecho antes. Lo siento. Me quedé con eso un momento. ¿Por qué me llamas a mí? Dije. ¿Por qué no vas directamente con ella? Porque quería decírtelo yo misma, dijo Jade, que lo siento, y que él es peor de lo que crees. Las grabaciones fueron autenticadas durante 5 días por un especialista forense en audio llamado el Dr. Marcus Webb, sin relación con el abogado de Gregory, un detalle que Kate señaló con seco énfasis, quien tenía un doctorado en forense acústico del MIT y había sido contratado como testigo experto en 11 casos federales. El análisis confirmó que las grabaciones no habían sido editadas, tenían las marcas de tiempo verificadas y abarcaban un periodo de 14 meses, 12 horas y 43 minutos de la voz de Gregory Harmon. Había conversaciones con un inspector municipal de construcción llamado Raymond Chu sobre ignorar informes estructurales a cambio de pagos canalizados a través de una LLC registrada a nombre de un primo de Gregory. Había llamadas con un proveedor de concreto en las que Gregory ordenaba explícitamente la sustitución de materiales de baja calidad en 3 proyectos activos, incluyendo un edificio residencial de uso mixto en el Bronx, que actualmente albergaba a 340 familias. Había conversaciones con su contador, un hombre llamado Dennis Foote, contador público certificado, a quien Kate señaló que ya le habían suspendido la licencia una vez en 2015, en las que se redirigían ingresos a través de 2 empresas fantasma para minimizar el ingreso gravable. Las cifras en las grabaciones sugerían ingresos no declarados de aproximadamente 1.7 millones en 4 años. Kate contrató a una contadora forense llamada Sandra Osei, 14 años en el IRS antes de la práctica privada, actualmente contratada en 3 casos federales de fraude en curso, quien pasó una semana con los registros de la empresa que yo había proporcionado desde mi nube. Su informe preliminar tenía 60 páginas. Me senté con Kate un jueves por la tarde mientras Sandra nos explicaba el resumen. Violaciones al Código de Construcción
construcción. Facturación fraudulenta. Un patrón de soborno que se remontaba más atrás que las grabaciones. Había encontrado los rastros financieros en las cuentas, los desembolsos de efectivo irregulares codificados como honorarios de consultoría, que coincidían en fechas y montos con decisiones regulatorias documentadas. ¿Es esto suficiente?, pregunté. Sandra me miró por encima de sus lentes de lectura. Cariño, esto es mucho. La reunión de acuerdo se programó para un martes a las 11 a.m. en una sala de conferencias en Midtown, que Kate usaba para estas ocasiones. Territorio neutral, buena visibilidad, buena acústica, sin sorpresas. Me vestí con cuidado esa mañana. Blazer oscuro, los aretes de perlas de mi madre. Me maquillé con más esmero del que había tenido en meses. Llegué antes que Gregory. Me senté al final de la mesa de conferencias y esperé, sintiendo algo que no había esperado sentir. Calma. No la calma frágil de la represión. La verdadera. El tipo que viene de haber ya tomado tus decisiones. Gregory entró a las 11:08. Su abogado, Marcus Webb, 2 pasos detrás. Gregory se había vestido bien. Siempre se vestía bien. Fue una de las primeras cosas que noté de él. Y entró de la manera en que siempre entraba a las salas que esperaba controlar. Se detuvo cuando me vio. ¿Todavía sigues con esto?, dijo. No era una pregunta. Así es, dije. Se sentó. Webb le susurró algo. Gregory sacudió ligeramente la cabeza y abrió las manos sobre la mesa. Un gesto que reconocí. Algo que hacía cuando se acomodaba en una negociación. Paciente. Seguro del resultado. Kate puso su laptop sobre la mesa. Miró a Webb, luego a Gregory. Antes de discutir los términos del acuerdo, dijo, quisiéramos compartir algunas pruebas que hemos recopilado durante el proceso de descubrimiento. Esto es relevante para el alcance de los bienes maritales en disputa. Presionó una tecla. La voz de Gregory llenó la sala de conferencias. Usa la mezcla más barata. El inspector no lo va a notar. Ya me encargué de Chu. El margen en este proyecto se duplica si cambiamos el concreto especificado en los pisos 3 al 8. Observé el rostro de Gregory. El color se le fue, lentamente, como la luz se va de una habitación al anochecer. Nadie se va a enterar, continuaba su propia voz. Nadie se entera nunca hasta que algo se cae. Y para entonces ya habremos pasado 3 contratos más allá de este. Kate detuvo la reproducción. La sala estaba muy silenciosa. Tenemos 12 horas y 43 minutos de grabaciones, dijo Kate, autenticadas por un especialista forense en audio, complementadas por un análisis financiero forense realizado por Sandra Osei, ex investigadora senior del IRS, que documenta 1.7 millones en ingresos no declarados y un patrón de soborno en 7 proyectos municipales. Entrelazó las manos. Estamos preparados para presentar todo esto a la Fiscalía de Manhattan esta misma tarde. Alternativamente, podemos discutir un acuerdo hoy. El abogado de Gregory se inclinó hacia adelante y le murmuró algo urgente al oído a su cliente. Gregory no se movió. Miraba fijamente la mesa frente a él con la atención fija de un hombre, calculando probabilidades que siguen saliendo mal. Entonces levantó la vista hacia mí. En 15 años había visto a Gregory enojado. Lo había visto desdeñoso. Lo había visto distante e impaciente y, ocasionalmente, genuinamente amable. La amabilidad que ahora se sentía como evidencia de un talento para la actuación que nunca había sospechado. Nunca lo había visto asustado. Su rostro tenía algo para lo que no tenía palabra. No exactamente miedo. No exactamente vergüenza. Una tercera cosa que vive entre ambos. La expresión de una persona que por primera vez ha entendido que ha sido descubierta. No sospechada, no desafiada, sino verdadera, completa e irrevocablemente descubierta, por alguien a quien había despreciado. Se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás y golpeó la pared. Agarró a Webb del brazo y lo arrastró hacia el pasillo. La puerta se cerró. Voces amortiguadas. Luego silencio. El teléfono de Kate, boca arriba sobre la mesa, vibró. Leyó la pantalla sin levantarlo. Su expresión no cambió, pero algo en ella se quedó muy quieto. Me miró. Emily, dijo. ¿Hay algo más? ¿Qué? Giró el teléfono hacia mí. Un mensaje de texto de Sandra Osei. 4 líneas. Lo leí una vez. Lo leí otra vez. Se me helaron las manos. El edificio del Bronx. El piso 6 reporta una anomalía estructural presentada al DOBE en septiembre. El equipo de Gregory presentó una respuesta negando la preocupación. La comparación de Sandra muestra que la anomalía coincide con los pisos donde se reemplazó el concreto especificado. Un ingeniero ha revisado los materiales de Sandra. La última línea. Ya recibió una denuncia anónima, archivada y enterrada. Alguien dentro del DOBE se aseguró de que no llegara a ninguna parte. 340 familias. Dejé el teléfono sobre la mesa. Kate me observaba. Esto cambia la exposición, dijo con cuidado. Esto no es solo fraude financiero. Si ese edificio tiene un problema estructural y el informe del DOBE fue suprimido, consigue el nombre del ingeniero, dije. Y dame el número de la fiscalía. Kate me miró un momento. Luego levantó su propio teléfono. Ya lo tengo, dijo. No voy a contarles los siguientes 4 meses en detalle. Parte de esto todavía está en litigio. Parte no me está permitido discutirlo por términos que acepté, aunque diré que esos términos se alcanzaron enteramente bajo las condiciones de mi lado. Lo que puedo decirles es esto. El edificio del Bronx fue inspeccionado por el Departamento
Departamento de Edificios de manera urgente, iniciado por una referencia conjunta de la Fiscalía de Manhattan y un informe anónimo de ingeniería estructural. La inspección confirmó problemas en los pisos 6 al 9. El edificio no fue declarado en ruina. Los problemas eran graves pero contenidos, corregibles, pero 340 familias fueron desplazadas durante 11 semanas mientras se completaba la remediación. La ciudad cubrió sus costos de vivienda temporal. Esos costos son actualmente objeto de una demanda civil contra Harmon Construction LLC. Raymond Chu, el inspector de construcción, está de licencia administrativa mientras se investiga penalmente. 3 de sus aprobaciones a lo largo de un periodo de 5 años están bajo revisión. Dennis Foote, el contador, entregó voluntariamente su licencia de CPA en noviembre, adelantándose a lo que su abogado describió como un acuerdo de cooperación con fiscales federales. El acuerdo de Gregory, alcanzado un miércoles por la tarde, 9 días después de la reunión en la sala de conferencias, después de que su abogado pasara una semana revisando el informe forense de Sandra y concluyera que no había ningún escenario favorable que no implicara que Gregory se arriesgara ante un jurado federal, me dio el apartamento, el 60% de los bienes maritales y un pago estructurado durante 3 años que representaba mi contribución al negocio. El total, según el cálculo de Kate, ascendió a un poco más de 2.3 millones. No celebré cuando firmé. Me senté en la oficina de Kate y me sentí cansada, solo muy cansada. El tipo de cansancio que no tiene nada que ver con el sueño. Kate me ofreció una copa de champán. La acepté. Me la tomé despacio. Lo hiciste bien, dijo. Mi padre lo hizo bien, dije. Lo consideró. Él crió a alguien que sabía qué hacer con lo que le dejó. Pensé en eso durante mucho tiempo. 2.3 millones. No celebré cuando firmé. Me senté en la oficina de Kate y me sentí cansada. Solo muy cansada. El tipo de cansancio que no tiene nada que ver con el sueño. Kate me ofreció una copa de champán. La acepté. Me la tomé despacio. Lo hiciste bien, dijo. Mi padre lo hizo bien, dije. Lo consideró. Él crió a alguien que sabía qué hacer con lo que le dejó. Pensé en eso durante mucho tiempo. Escribo esto desde la casa de mi madre, no la pequeña casa de campo en Connecticut donde pasé 3 semanas en un sofá cama. La vendió hace 6 meses. Demasiado grande para manejarla sola. Demasiado llena de la ausencia de mi padre en cada habitación. Ahora vive en un apartamento luminoso en un edificio a 20 minutos de mí, con una buena fisioterapeuta y una vecina con quien cena los jueves, y una vista a un parque donde camina cada mañana cuando el clima lo permite. El apartamento que era de Gregory, que siempre fue, legalmente, mitad mío. Lo vendí en diciembre. Demasiados años de un cierto tipo de silencio en esas habitaciones. Compré algo más pequeño. En otra cuadra, con luz por las mañanas. Volví a trabajar en enero, no en una firma. Ahora hago consultoría de manera independiente para pequeñas empresas de arquitectura y construcción que necesitan sistemas financieros construidos correctamente desde el principio. Soy buena detectando a dónde va el dinero que no debería. Resulta que 15 años de experiencia valen algo, con o sin registro laboral. Todavía llevo la fotografía de mi padre en mi billetera, y detrás de ella, descolorida y desgastada, y ya sin ningún significado monetario particular, porque Patrick Reynolds me ofreció una tarjeta nueva y la rechacé. La tarjeta azul de Heritage National, plástico mate, la letra de mi padre en el reverso, para Emily. No la llevo como recordatorio del dinero, la llevo por lo que él entendió cuando abrió esa cuenta en 2001, el año que cumplí 18 años, que el amor verdadero, el tipo que dura más allá de la muerte y más allá del desastre, no es solo un sentimiento, es también, cuando puede serlo, un plan. Veía el mundo con claridad, mi padre. Lo veía de la forma en que a menudo lo hacen los inmigrantes, sin el lujo de asumir que será justo, y por lo tanto sin sorpresa cuando no lo es, y por lo tanto siempre, silenciosamente, preparándose. Se preparó para mí. Pasé mucho tiempo avergonzada en esas primeras semanas, de no haberlo visto venir, de haber pasado por alto las señales, de haber confiado bien y haber sido castigada por eso. Ya he dejado ir la mayor parte de eso, no porque no me duela, sino porque sé lo que él diría. Siempre tuviste buen juicio, hija mía. Incluso tus errores fueron hechos con honestidad. Gregory, según entiendo, actualmente trabaja como gerente de proyectos para una firma más pequeña en Nueva Jersey. La mayor parte de su reputación en la industria absorbida por las consecuencias de la investigación de la fiscalía. Él y Jade ya no están juntos. Ella misma me lo dijo, en la única conversación que tuvimos después de que todo terminó. Una llamada breve que fue incómoda y dolorosa, y de alguna manera necesaria. Ella está bien. No pedí detalles y ella no los ofreció, pero dijo que estaba bien. Y le creí. No pienso mucho en Gregory. Eso me sorprende a veces. Pensé que pensaría en él constantemente, de la forma en que uno espera que una amputación duela más de lo que realmente duele, pero mayormente solo pienso en lo que viene después. Mi madre está tomando una clase de acuarela los martes. Estoy aprendiendo a cocinar de verdad, en lugar de la cocina funcional y eficiente a la que había recurrido durante años por defecto. La vista desde mi nuevo apartamento capta la luz de manera diferente a distintas horas, dorada por la mañana, azul por la tarde, y he empezado a tomar mi café junto a la ventana, porque había olvidado notar cosas así. Tengo opciones. Úsalas con sabiduría, dijo él. Estoy en eso, baba. Estoy en eso.